¿Alguna vez sentiste que arruinaste todo? ¿Que tomaste malas decisiones y ya no hay vuelta atrás? ¿Que te alejaste de lo que más amabas y ahora solo te queda el vacío? Si alguna vez te sentiste así, entonces esta historia es para ti, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Bienvenido, hoy te contaré una de las historias más impactantes de la Biblia. Historia de un joven que lo perdió todo, pero encontró algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Había una vez un joven que lo tenía todo. Su padre era un hombre rico y bondadoso, con tierras y siervos a su servicio. En su hogar nunca faltaba el pan, el abrigo ni el amor. Sin embargo, en su corazón había un deseo que no lo dejaba en paz. Quería ser libre, sentirse libre. Para él, la casa de su padre no era un refugio, sino una jaula. Estaba cansado de esperar, de seguir órdenes, de vivir bajo las reglas de alguien más. Así que una noche, con la mirada llena de determinación, se acercó a su padre y le dijo: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Aquellas palabras eran como un puñal al corazón del anciano. Pedir la herencia en vida era como decirle a su padre: «Para mí ya estás muerto». Sin embargo, el padre no discutió. Con una tristeza profunda, dividió sus bienes y le dio al joven lo que le correspondía. Al día siguiente, y sin mirar atrás, el hijo recogió su fortuna y partió hacia una tierra lejana. Se sentía libre, finalmente podía hacer lo que quisiera, sin restricciones, sin normas, sin nadie que le dijera lo que tenía que hacer. Por un tiempo todo fue como lo imaginó. El dinero le trajo lujos, placeres y muchos amigos que lo acompañaban en su vida de excesos. No había noches sin fiesta, ni días sin diversión. Pensaba que esa era la verdadera felicidad. Pero la felicidad basada en lo superficial tiene un gran problema: se acaba. El dinero que antes parecía interminable comenzó a agotarse. Sus supuestos amigos que reían con él en la abundancia desaparecieron en cuanto ya no pudo pagar por la diversión. Y como si el destino se burlara de él, una gran hambruna cayó sobre la región. Por primera vez en su vida, el joven tuvo hambre. Buscó trabajo, pero no encontró nada digno. Lo único que consiguió fue alimentar cerdos. Para un judío, trabajar con cerdos era lo más bajo que podía llegar. Pero lo peor no era eso, sino que tenía tanta hambre que deseaba comer la misma comida que le daba a los animales. Estaba sucio, descalzo y sin esperanza. Se miró a sí mismo, cubierto de lodo, y en su interior algo se quebró. ¿Cómo había llegado hasta allí? Fue en ese momento cuando recordó su hogar, recordó a su padre. En casa de mi padre, hasta los siervos tienen pan en abundancia, y yo aquí me muero de hambre, pensó. De pronto, una gran idea surgió en su mente: regresar. No como hijo, porque después de todo lo que había hecho, sentía que no merecía seguir siendo su hijo. Pero si su padre lo aceptaba como un simple sirviente, al menos tendría un techo y algo de comida. Era mejor que esto. Se levantó del suelo y emprendió el camino de regreso. Cada paso estaba lleno de dudas. ¿Y si su padre lo rechazaba? ¿Y si le cerraba las puertas? No lo sabría, pero no tenía otra opción. Lo que él no sabía es que desde el día en que se marchó, su padre nunca dejó de esperarlo. Día tras día, el anciano salía al camino y miraba a lo lejos, esperando ver a su hijo regresar. Y un día, cuando menos lo esperaba, lo vio. Aún estaba lejos, pero lo reconoció de inmediato. Su ropa estaba sucia, su cuerpo delgado y su andar cansado. Pero no importaba, ese era su hijo.
Sin pensarlo dos veces, el padre corrió hacia él. Era algo impensado, un hombre de su edad y de su posición nunca corría en público, pero no le importó el que dirán, solo le importaba una cosa: su hijo había vuelto. Cuando el joven lo vio acercarse, cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, y balbuceó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero antes de que pudiera terminar, su padre lo abrazó con fuerza. No le importaba dónde había estado ni qué había hecho. Lo único que importaba era que su hijo había vuelto. Traigan la mejor túnica y vístanlo, ordenó el padre. Pónganle un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Traigan al mejor ternero. Celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esa noche, la casa que antes estaba llena de tristeza se llenó de música y alegría. Pero no todos estaban felices. El hermano mayor, que siempre había sido obediente y trabajador, estaba indignado. No entendía cómo su padre podía recibir con fiesta a alguien que había desperdiciado todo. Con el corazón lleno de resentimiento, se negó a entrar a la celebración. Su padre salió a buscarlo y le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero hoy debemos celebrar, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y aquí termina la historia. Pero en realidad, esta no es solo la historia de un joven rebelde, es la historia de cada uno de nosotros. Todos en algún momento nos hemos alejado de Dios. Hemos creído que podemos hacer las cosas a nuestra manera, que todos podemos encontrar la felicidad lejos de Él, pero tarde o temprano la realidad nos golpea. Descubrimos que todo lo que el mundo nos ofrece es temporal y vacío, pero la buena noticia es que siempre podemos regresar. Dios no está esperando castigarte, está esperando abrazarte. No importa lo que hayas hecho, ni lo lejos que hayas ido, no importa cuántas veces hayas fallado, sigues siendo su hijo. Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión. ¿Seguirás lejos o volverás a casa? Si esta historia tocó tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compárteselo. Nos vemos en el próximo video.